bueno, bueno. ¿Sí se escucha? Bueno, 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 bueno. Bueno, buenos días, señoras y señores. En unos instantes va a dar inicio el juzgamiento de Sardo Negro Mocho, machos de la raza Sardo Negro Mocho. Favor de llevar al antepista a los ejemplares de los primeros grupos. Del grupo número 1, placas 17, 18, 19, 20, 22 y 20. Bueno, bueno. Placas 17, 18, 19, 20, 22 y 23. Favor de tenerlos en la antepista, así como el ejemplar que participa por el grupo número 3 con la placa 25. Ejemplares del grupo 1, placas 17, 18, 19, 20, 22 y 23. Alante pista, por favor. Y el ejemplar que participa por el grupo número 3 con la placa 25. En 5 minutos más comenzamos con el juzgamiento de machos Sardo Negro Mocho. Ese es el que tenía ayer usted. No, pero ahorita con el que Ah, no, hablé. es este. Ese es el que está ya checando la fila. Ese tiene más fila. Sí, es lo que te iba a decir porque eso lo vi que tiene como... Sí, tiene dos. Sí, sí, bueno.
Buenos días, vamos a dar inicio al juzgamiento de machos sardo negro mocho. Macho sardo negro mocho, se da inicio al juzgamiento con los ejemplares que participan por el grupo número 1. Machos sardo negro mochos del grupo número 1. Comenzamos ejemplares con las placas 17, 18, 19, 20, 22 y 23. Nuestro juez de pista, el médico veterinario zootecnista Juan Fernando Sainz Pineda, presidente, director técnico de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio. ¿Se escucha? Buenos días. Buenos días, señores criadores, expositores, manejadores, público en general. Vamos a dar inicio a la calificación de los machos de la raza Sardo Negro Mocho. Tenemos en la pista 6 ejemplares del grupo número 1, animales de 12 meses de edad. El ejemplar que ocupa el primer lugar es la placa número 18, es un animal de mucho balance y equilibrio. Supera al ejemplar del segundo lugar en la estructura, en la profundidad de sus costillas, así también como en el desarrollo testicular. El ejemplar del segundo lugar es un bonito ejemplar de mucho balance. Es un animal que supera al ejemplar del tercer lugar en la fortaleza de su línea dorso-lumbar, así también en la armonía de todo su conjunto y también a nivel de su cabeza y sus orejas. El ejemplar del tercer lugar es un animal que hay que destacar en él la musculatura, la estructura que presenta, y es precisamente en esa musculatura, en la profundidad y en la estructura que supera al ejemplar del cuarto lugar. El ejemplar del cuarto lugar es un animal también de un buen largo corporal, un ejemplar que supera al ejemplar que se encuentra en el quinto lugar, sobre todo en el desarrollo testicular y en la musculatura del tren posterior. El ejemplar que ocupa el quinto lugar es un animal que hay que destacar en él el volumen que presenta en el tercio medio, el arqueamiento de costillas, y sobre todo es un ejemplar que supera al ejemplar que está en el sexto lugar en lo que es el prepucio. Vemos que es un animal que no tiene expuesta la mucosa prepucial, a diferencia del ejemplar que se ocupa el sexto lugar. El ejemplar del sexto lugar es un animal que hay que destacar en él las masas musculares que presenta en el tren posterior, así también como la estructura. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Para el grupo número 1, el primer lugar lo obtiene la placa 18, ejemplar 1136 del 1 de Misionero de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Segundo lugar, placa 17, ejemplar 1140/1, Dichoso de Manuel Iturbe Villegas. Tercer lugar, placa 19, ejemplar 1134/1, Imperio de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Cuarto lugar, placa 2306/1, Caifán de Manuel Iturbe Álvarez. Quinto lugar, placa 2031/1, Coiteco de Cristian Castillo Zavala. Sexto lugar, placa 221118/1, Imperio de Manuel Iturbe Álvarez. Tenemos en la pista un ejemplar del grupo número 3, animales de 14 meses de edad. Otorgo un primer lugar al ejemplar con la placa número 25, un bonito ejemplar, balanceado, equilibrado, de buenas costillas,
con buen arqueamiento y un buen equilibrio también entre musculatura y estructura, un animal con una buena caracterización racial. Muchas gracias, primer lugar. Primer lugar del grupo número 3, placa 25-410/1, relicario de Ganadería Hermanos Castillo. Lo dejamos en la antepista y regresamos a la pista al primer lugar del grupo 1, que el ejemplar con la placa 18, así como este ejemplar, primer lugar del grupo 3 con la placa 25, quienes compiten por el campeonato becerro. Tenemos en la pista 2 ejemplares que están compitiendo para el campeón becerro de la raza sardo negro machos, 2 animales bien caracterizados racialmente, animales funcionales. El campeonato becerro va a ser para el ejemplar con la placa número 18, que es el que está adelante. Es un animal que cuando lo comparamos con el ejemplar que está detrás de él, es un animal de mucho mayor largo corporal, de mayor estructura, de mayor musculatura también, y un animal también de mucho mayor perímetro torácico. Y también un punto importante de un mejor desarrollo testicular. Campeón becerro, ejemplar con la placa número 18. Campeón becerro, placa 18, número económico 1136/1, misionero de Manuel Iturbe Villegas e hijos. E ingresa a la competencia por el campeonato reservado becerro, el ejemplar con la placa 17. Entra a la pista el segundo lugar de donde salió el campeón becerro, para tener nuevamente 2 animales para el campeón becerro reservado. Y el campeonato becerro reservado es para el ejemplar con la placa número 17, que es el que está adelante. Es un animal que nuevamente, cuando comparamos con el que está detrás de él, es un animal más largo, un animal que presenta un mejor perímetro torácico, una circunferencia escrotal
similar, es 1 centímetro más grande que el ejemplar que está detrás, con 2 meses menos de edad, por lo cual se hace acreedor al campeonato becerro reservado. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Campeón becerro reservado. Ejemplar con la placa número 17. 1140/1. Dichoso de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Continuamos con el ejemplar que participa por el grupo número 7 con la placa, perdón, con el grupo número 4, placas 26 y 27.
Tenemos en la pista 2 ejemplares del grupo número 4, animales de 15 a 16 meses de edad. Dos animales muy similares en medidas. Sin embargo, el ejemplar del primer lugar es el animal con la placa número 27. Es un animal que supera al ejemplar del segundo lugar en expresión de masculinidad. Una cabeza más corta, más ancha, lo mismo un cuello más corto y más ancho, bien provisto de musculatura. También así es un animal que presenta una mayor musculatura en el tren posterior, una mayor amplitud en la cadera cuando comparado con el ejemplar del segundo lugar. Así también una mejor forma y posición de su jiba, por lo cual le otorgo primer lugar y así también el campeonato de categoría, al igual que el ejemplar de placa número 26, el segundo lugar, se le otorga el campeonato reservado. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Primer lugar del grupo 4 y campeón joven menor, el ejemplar con la placa número 27, 130/1, el pozolero de José Manuel Hernández Guzmán. Segundo lugar y campeón reservado joven menor, placa 26, ejemplar 132/1, el B8 de José Manuel Hernández Guzmán. Felicitamos a los propietarios y continuamos con el ejemplar que participa por el grupo número 7 con la placa número 28. Tenemos en la pista un ejemplar de la categoría número 7, animales de 21 a 23 meses de edad, placa número 28. Le otorgo un primer lugar, un ejemplar bien caracterizado racialmente, con una buena jiba, de una buena forma y tamaño, bien posicionada sobre la región de la cruz, con una línea dorso-lumbar fuerte, un animal de un buen desarrollo testicular y que se desplaza muy bien al caminar. Primer lugar. Muchas gracias.
Gracias, doctor Sainz. Para el grupo número 7, el primer lugar lo obtiene la placa 28, ejemplar 96/0, de nombre Benson, de José Manuel Hernández Guzmán. Lo dejamos en la antepista y continuamos con los dos ejemplares que participan por el grupo número 8, placas 31 y 32. Tenemos en la pista dos ejemplares del grupo número 8, animales de 24 a 26 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 31, un animal bien caracterizado racialmente, muy masculino, de una buena estructura. Es precisamente la estructura en la musculatura, desarrollo testicular y un punto importante, un mejor ombligo que el ejemplar del segundo lugar. Así también es un animal que presenta un lomo ancho y fuerte. El ejemplar del segundo lugar es un animal que, si bien no tiene el desarrollo del primer lugar, sí es un animal que es también balanceado, equilibrado. Para la estructura que tiene la cantidad de músculo necesario, un animal de buen balance. Muchas gracias. Primero y segundo lugar. Gracias, doctor Sainz. Para el octavo grupo, primer lugar lo obtiene la placa 31, ejemplar 982 del 0, Pacal, de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Segundo lugar, la placa 32, ejemplar 1010 del 0, Togo, de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Los dejamos en la antepista y a la pista vamos con el ejemplar que participa por el noveno grupo con la placa 34.
Tenemos en la pista un ejemplar del grupo número 9, animales de 27 a 29 meses de edad. El ejemplar con la placa número 34 le otorga un primer lugar, un animal balanceado, de un buen volumen en el tercio medio, costillas arqueadas, con una línea dorsolumbar ancha, un ejemplar también que presenta una buena proporción de musculatura, estructura, con un desarrollo testicular acorde a su tamaño y un buen ombligo. Le otorgamos un primer lugar. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Para el noveno grupo, el primer lugar corresponde a la placa 34, ejemplar 74/0, Racán de Manuel Díaz Rivera. Lo dejamos en la antepista e ingresamos a la pista a los otros primeros lugares correspondientes a los grupos 7, 8 y 9 con las placas 28, 31 y 34, quienes van a participar por el campeonato joven. Tenemos en la pista 3 ejemplares que están compitiendo para el campeonato joven de la raza sardo negro mocho. 3 animales balanceados, animales
eh, bien estructurados, cumplen con el patrón racial, con la caracterización. Creo que es un animal muy completo, fácilmente observable, y es el ejemplar que va a ser campeón joven, que es el animal con la placa número 31, que es el animal que está en medio. Es un animal que cuando nosotros lo comparamos contra los otros dos ejemplares tiene una mayor estructura, sobre todo mucho mayor musculatura en el tren posterior, una musculatura mucho más larga, baja, mucho más pegado hacia el corvejón, lo cual es algo que se debe siempre de buscar. Un animal también de un lomo ancho y un animal largo, además también con un buen ombligo. Le otorgamos el campeón joven. Campeón joven, ejemplar con la placa 31, 982 sobre 0, Pacal de Manuel Iturbe Villegas e hijos. E ingresa para concursar por el campeonato reservado joven, el segundo lugar del octavo grupo con la placa 32. Entra a la pista el segundo lugar del grupo donde salió el campeón joven, nuevamente para elegir ahora el campeón joven reservado. Y el campeonato joven reservado va para el ejemplar con la placa número 28, que es el que está adelante. Realmente es un animal que me gusta mucho, un animal que se desplaza muy bien, con un buen arco de costilla, un animal de mucho balance, de mucho equilibrio también. Campeón joven reservado. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Campeón joven reservado, placa 28, ejemplar 96 sobre 0, Benson de José Manuel Hernández Guzmán. Felicitamos a los propietarios y para continuar con el juzgamiento pasamos al ejemplar que participa por el grupo número 12.
Tenemos en la pista un ejemplar del grupo número 12, animales de 36 a 38 meses de edad. Ejemplar con placa número 36, se le otorga un primer lugar. Un animal con una buena caracterización racial, masculino, un ejemplar que se desplaza muy bien al caminar, con un buen balance de musculatura, estructura. Le otorgo un primer lugar, así también el campeonato joven mayor de la raza sardo negro mocho en machos. Gracias, doctor Sainz. Primer lugar del grupo 12 y campeón joven mayor, ejemplar con la placa 3602/9, Triano de Miguel Ángel Iturbe Herrera. Felicitamos ampliamente al productor y continuamos con el ejemplar que participa por el grupo número 13 con la placa 37. Progenies de toro y grupos de familia que se vayan a presentar, favor de llevarlos al antepista. Progenies de toro y grupos de familia, favor de tenerlos en la antepista. Se está juzgando al grupo número 13. Tenemos en la pista un ejemplar del grupo número 13, animales de 39 a 41 meses de edad. Otorgo un primer lugar al ejemplar con la placa número 37, un animal que presenta un buen desarrollo testicular y un animal balanceado. Le otorgo un primer lugar. Gracias, doctor Sainz. Primer lugar de el grupo 13, placa 37, ejemplar 792/9, Romano de Manuel Díaz Rivera. Lo dejamos en la antepista y continuamos con el ejemplar que participa por el grupo número 14 con la placa 38.
En la pista tenemos un ejemplar del grupo número 14, animales de 42 a 44 meses de edad. Otorgo un primer lugar al ejemplar con la placa número 38, un animal con una buena expresión de masculinidad, un cuello corto, ancho, con una jiba bien desarrollada y una buena forma bien implantada sobre la región de la cruz. Así también un ejemplar que presenta un buen desarrollo testicular. Otorgo un primer lugar. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Para el grupo 14, placa 38, obtiene el primer lugar. Número económico 782/9, de nombre Benjamín de Manuel Díaz Rivera. Lo dejamos en la antepista y para juzgar al campeonato adulto, regresamos a la pista los primeros lugares de los grupos 13 y 14 con las placas 37 y 38 respectivamente. La que sé que sí va a participar es la de Grupo de Familia Yuna. De todos modos lo anuncio, si no hay, no pasa nada. Progenies de toro a la antepista, por favor. Progenies de toro a la antepista, así como grupos de familia. Se está llevando a cabo el juzgamiento del campeonato adulto.
Tenemos en la pista 2 ejemplares compitiendo para el campeonato adulto. El ejemplar que voy a designar campeón adulto es el animal con la placa número 38, que es el ejemplar que está detrás. Es un animal que cuando comparado con el ejemplar de adelante tenemos un mayor largo corporal, una mayor musculatura en todo el cuerpo del ejemplar, una mejor estructura también del animal y también una mejor posición de su cadera. La inclinación de la cadera es mejor del ejemplar número 38 que el ejemplar número 37, por lo cual doy campeón adulto al ejemplar número 38 y campeón adulto reservado a la placa número 37. Muchas gracias. Campeón adulto, placa 38, ejemplar 782/9, Benjamín de Manuel Díaz Rivera. Campeón reservado adulto, placa 37, ejemplar 792/9, Romano de Manuel Díaz Rivera. Felicitamos al propietario y las progenies de toro ya deben de estar en la antepista, así también como los grupos de familia.
Tenemos a Progenie de Toro en la pista. Tenemos en la pista 4 ejemplares, que es un grupo de animales del concurso especial de Progenie de Toro, en el cual se presentan 4 individuos de hijos del mismo toro, sin importar de qué vaca sean, en los cuales debe de haber un animal que sea del sexo opuesto, debe de haber los 2 sexos representados, macho y hembra. En este caso se cumple, tienen que ser 4 animales. Le otorgo un primer lugar a esta progenie. Si nosotros analizamos los 4 ejemplares, en cuestiones productivas encontramos animales con características productivas similares, arqueamiento de costilla similar, amplitud de pecho similar, musculatura similar, animales que presentan conformaciones parecidas entre ellos, por lo cual le vamos a otorgar un primer lugar a esta progenie de toro. Muchas gracias. Obtiene el primer lugar la progenie del toro MIBH Galán 526/5 de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Felicitamos ampliamente al propietario y vamos a dar continuidad con los grupos de familia.
Tenemos en la pista un conjunto de animales que compiten en el concurso especial de conjunto de familia. El conjunto de familia es donde se presentan individuos que son hijos del mismo padre y de la misma madre, del mismo toro y de la misma vaca, para ver el poder de transmisión de esa combinación hacia su descendencia. Buscamos características productivas en cada uno de ellos, así como raciales. En este caso, si observamos este grupo de animales, podemos ver cabezas similares, caracterización racial similar en la forma de su cabeza, así también en el color del pelaje, pechos similares, estructura similar, musculatura también similar en los 3 ejemplares, animales muy parecidos, por lo cual le vamos a otorgar un primer lugar a este conjunto de familia. Muchas gracias. El conjunto de familia que obtiene el primer lugar es el representado por la hembra 333 del 3, MIBH Bandida, y el macho 38 del 0, MIBEH Alan, presentada por Manuel Iturbe Álvarez. Felicitamos ampliamente al propietario. Los invitamos a pasar al área de premiación y vamos a continuar con el juzgamiento de el gran campeón de la raza.
se va a llevar a cabo el juzgamiento del gran campeonato de la raza Sardo Negro Mocho. Por lo que pasamos al campeón becerro con la placa 18, campeón joven menor con la placa 27, campeón joven con la placa 31, campeón joven mayor con la placa 36 y al campeón adulto con la placa 38.
Tenemos en la pista el resultado de la calificación de los machos de la raza Sardo Negro Mocho. 5 ejemplares que cumplen con las características que nos indica el patrón racial de la raza Sardo Negro Mocho. 5 ejemplares balanceados, bien estructurados, de buena musculatura, animales productivos. 5 ejemplares competitivos. Sin embargo, para el gran campeón de la raza Sardo Negro Mocho, voy a designar al ejemplar con la placa número 31, que es el ejemplar que está aquí enfrente de mí. Es un animal que cuando lo comparamos con los otros 5 ejemplares es el de mayor estructura, es por mucho el ejemplar de mayor musculatura de los 5 que hay en este grupo. Es un animal también de un lomo muy ancho, fuerte y un animal de mucho balance. Le otorgo el gran campeonato de la raza Sardo Negro Mocho. Gran campeón de la raza Sardo Negro Mocho, placa 31, ejemplar 982 del 0, MIBH Pacal FIP de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Y entra a la competencia el campeón reservado joven con la placa número 28. Entra el segundo lugar de la categoría donde salió el gran campeón de la raza, nuevamente para tener los 5 ejemplares para el gran campeón reservado de la raza Sardo Negro Mocho, y el campeón reservado de la raza va para el ejemplar con la placa número 28, que es el que entró como reservado en la categoría de donde salió el gran campeón de la raza. Es un animal de mucho balance, de mucho equilibrio, y es un animal que cuando lo comparamos con el animal que está delante de él, que es el más próximo, nos presenta una mejor jiba, de una mejor posición comparado con el ejemplar que está delante, así también un mejor nivel de su cadera y un animal de mucho mayor balance que el ejemplar que está delante de él. Por lo cual, gran campeón reservado de la raza Sardo Negro Mocho, animal con la placa número 28. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sainz. Placa 28, ejemplar 96/0, de nombre JMHG Benson, de José Manuel Hernández Guzmán. Felicitamos ampliamente a los propietarios, los invitamos a